La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. A una semana, digamos, de haber asumido el nuevo gobierno, ¿cuáles son los mensajes primarios que se han mandado? Debe mencionarse que en este contexto se ha dado una significativa baja en la cifra de homicidios, por un lado, pero por otro lado también el fin de semana se contabilizan una serie de muertes, y aquí de alguna manera surge nuevamente la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Cuáles van a ser las acciones inmediatas que el nuevo gobierno debe asumir para parar esta ola de delincuencia? Además, ¿qué otros instrumentos podrían sumarse al fortalecimiento de una política de seguridad con el propósito de bajar los índices de violencia? Pues en el combate contra la delincuencia, la Corporación Policial, por cierto, lamenta la pérdida de 5 elementos en menos de 2 semanas. Fíjese usted, ayer también surgió un ataque policial. Así es que hoy vamos a hacer un análisis pertinente de este tema, cuáles son los aportes significativos que pueden dar nuestros invitados a esta discusión. Acompáñenme. Creo que el discurso de toma de posesión fue bueno. El presidente como discurso tiene elementos interesantes. Él se declara en el discurso que se va a poner al frente del Sistema Nacional de Seguridad. Pues esperaríamos que al frente del sistema pueda hacer anuncios significativos. El Salvador necesita de un liderazgo inspirador, que entusiasme, que también dé confianza y tranquilice a la población. A partir del 1 de junio entramos a otro momento, ¿verdad? Que es el momento ya del ejercicio pleno del gobierno, de los poderes que la Constitución da, el momento de demostrar con hechos lo que se puede y lo que se va a hacer. Y en esta primera fase es cuando uno espera propuestas, cuando uno espera planteamientos, cuando uno espera grandes ideas, o lo que en teoría de las políticas públicas se llaman las grandes directivas de política, ¿verdad? El principal aparato de seguridad pública, en este caso, que es la Policía Nacional Civil, es una institución que está fatigada, que está desfundamentada en su contenido político, es una institución que carece de recursos elementales para hacer un trabajo de contención propiamente dicho, y es una institución que, aunque grande en elementos efectivos, en la práctica hay un porcentaje fuerte de elementos que están dedicados a tareas administrativas que obviamente vacían el territorio, que es donde se necesita fuerza para hacer la contención. Para mí no tiene el estatuto de política pública, en primer lugar porque no está formulada bajo los parámetros técnicos de una política pública. En segundo lugar, porque tiene fallas conceptuales terribles que no permiten hacer un trabajo serio. ¿Cómo en las condiciones actuales se puede integrar el enfoque de seguridad nacional con el de seguridad pública? Para que la Fuerza Armada no sea un mero acompañante, ¿verdad? Que sea sombra de la policía, porque ese es un desperdicio de recursos. El hecho de que El Salvador esté comenzando un nuevo gobierno y que este comience con la bandera de la unidad, de la concertación, del diálogo, con la bandera de incluir a todos los sectores y a todos los sectores vivos de ese país, eso sin duda alguna a mí me parece esperanzador. Aquí está el general Corado. Yo creo que él quizás durante la guerra nunca se imaginó, o sea, que un guerrillero de las FPL, de repente todo el alto mando de la Fuerza Armada le rinda respeto, sumisión, obediencia, lealtad al comandante general de la Fuerza Armada. Pero ¿qué te dice eso? Que realmente la joven democracia del país ha avanzado. Los mensajes del actual ministro de Seguridad son demasiado endebles y son demasiado confusos. O sea, el ministro de Seguridad debe de, en la actualidad, plantear un plan estratégico con el cual él decida enfrentar esta situación. En primer lugar, yo creo que al gobierno anterior le faltó visión estratégica. Pienso que el hecho de tener 3 gabinetes de seguridad, 3 directores de policía y hacer una serie de modificaciones en los planes sobre la marcha, eso indica que no había claridad en los objetivos y que no había claridad en la ruta que se iba a seguir para combatir la delincuencia. Eso es importante. Y este gobierno no puede caer en ese mismo error. Y a mí me preocupa algo aquí.
Yo no conozco cuál es la capacidad real que tiene el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública. Yo a él lo he visto desempeñarse como diputado, se ve que es un hombre que tiene claridad mental, pero no conozco si es especialista en seguridad. No sé cuáles son los estudios que ha realizado para colocarse en esa posición. Si lo han hecho solamente por afinidad ideológica o por simpatía o por compañerismo, creo que es otro error inicial que nos va a costar caro. La Fuerza Armada puede participar como uno de sus grandes objetivos, que es la seguridad interior. La Policía Nacional Civil tiene que participar en la seguridad ciudadana y el Gobierno de la República tiene que participar en el área política y económica, dando dirección a este esfuerzo. Si hablamos de política pública, veamos cuál es la institucionalidad que va a concretar esa política pública, que es un gabinete, que no solamente es la policía, la inteligencia tiene que ser muy importante. O sea, es imposible combatir el tema de la delincuencia sin un aparato de inteligencia eficiente que permita adelantarse a las situaciones y poder articular después ese conocimiento en cosas concretas. Cuando los funcionarios llamados a hacerse cargo de la seguridad no conocen cómo se construye la violencia, no conocen las teorías de la violencia y también desconocen o tienen fallas conceptuales de lo que es las políticas públicas de seguridad, tenemos lo que aquí estamos discutiendo, fallas históricas de los sistemas. Yo quisiera ir al problema fundamental de El Salvador y voy a diferir en un tan solo punto con él. Realmente en El Salvador las causas de la violencia son estructurales y multicausales y mientras no le entremos a esas causas no vamos a resolver el problema de la seguridad. La gente ve el problema espiritual como deformador de la realidad. Miren, señores, yo quiero decirles, no sé si voy a hacer contrapunto acá, pero el tema de seguridad, aparte de llegar a la prevención, represión, leyes y todo lo demás, pues ya también necesitamos de verlo espiritualmente. Aquí es un problema del corazón del hombre. El hombre salvadoreño, los salvadoreños estamos enfermos. O sea, necesitamos cambios de corazones. ¿Cuándo es que El Salvador comenzó a deteriorarse? Se comenzó a deteriorar El Salvador cuando la sociedad entró en colisión por cuestiones ideológicas. Allá por los años 70, que comenzó a organizarse lo que en ese tiempo eran las organizaciones guerrilleras, que posteriormente se convirtieron en el FMLN, empezaron a crear un ambiente de inestabilidad, de lucha de clases. A mí me parece que tenemos un liderazgo nacional débil. Y no estoy aquí pontificando, ni mucho menos. Pero la verdad es que estamos viendo, a mí no me gusta la conducta, por ejemplo, que se observa en la Asamblea Legislativa. Hay demasiada contradicción ahí, choques ideológicos, y el interés del país y el interés nacional lo dejamos de lado. Si usted vea, por ejemplo, en la toma de posesión del presidente Sánchez Serén, a mí me causó mucha tristeza y malestar la conducta que observó el presidente de la Asamblea Legislativa al final del evento, cuando se puso a leer la agenda legislativa, haciendo quedar mal a diputados que pertenecen a la Asamblea Legislativa ante la comunidad internacional, porque ese evento se pudo haber visto en todo el mundo. Claro. Entonces nos ubicó ahí como un país dividido, como una sociedad que no nos hemos logrado consolidar. El presidente Sánchez lanza un mensaje conciliatorio, un mensaje de paz, pero el presidente de la Asamblea deshace todo eso. Yo no comparto la idea de que los militares estén en funciones de seguridad pública. Los militares deben de dedicarse a lo que la Constitución señala, y aquí lo que sucede en El Salvador es que lo que es temporal se vuelve permanente. Es decir, ya ahora, reafirmado por el presidente de la República, los militares van a seguir siendo funciones de seguridad pública, cuestión para la que no están entrenados, por una cuestión simplemente de eficacia. ¿Qué le impide a la Fuerza Armada sacar a la calle su tropa? Los delincuentes tiemblan ante estos elementos, dicen. Al planteamiento lo que pasa es que la Fuerza Armada obedece órdenes del mando político. Si el mando político asume la responsabilidad de que la Fuerza Armada participe de una manera directa, pues la Fuerza Armada lo va a hacer. A mí me parece que no deberíamos utilizar estos hombres del ejército. Roberto. Al contrario, deberíamos de capacitarlos
en temas de seguridad, de derechos humanos, y deberíamos de asignarle responsabilidad en el tema de seguridad. Dice que pueden ellos actuar en una situación de emergencia. ¿Y qué más emergencia que la que estamos viviendo en este momento? Sí, pero a ver, mí me pastor, parece hay una que cosa se debe central. Se deben de capacitar. Usted no puede poner a un carpintero a hacer una labor de ebanista, porque el carpintero tiene unas competencias y una preparación para ser carpintero, no para ser ebanista. Entonces lo que sucede... Pero lo puedo preparar, ¿verdad? Ah, bueno, pero esa es otra cosa. El entrenamiento básico de infantería ocupa disposición de hombres y armas para tomar una posición y para aniquilar un enemigo. El militar entiende de enemigo, de tomar posiciones, eso es un militar. La función de seguridad ¿Y pública... la delincuencia no es un problema militar. ¿No es un enemigo de la sociedad? Sí, pero no hay que darle un tratamiento militar como enemigo, piensa? porque entonces descomponemos es todo. que ahí el ejemplo que de la discusión que tienen los colegas refuerza lo que yo he dicho, fallas conceptuales. La pregunta es, más que jurídica, es técnica. ¿Cómo se puede hacer tarea de seguridad nacional que contribuya a la seguridad general del país? Te voy a poner ejemplo. Hay países donde la Fuerza Armada puede incluso sin armas recuperar, avanzar terreno, lo que se llama aseguramiento fáctico del terreno. Solo eso hace, no mata, no captura, no catea, no hace nada. Y la policía va en un segundo plano, haciendo la labor de seguridad pública. Sí, pero tenés que prepararlos. Permítame, si me permitís un segundo, vamos a avanzar en la discusión técnica. Ajá. Entonces, no es que la Fuerza Armada vaya a hacer tareas de seguridad pública, porque eso es una falla. De hecho, creo que hasta este momento no lo ha hecho. La Fuerza Armada ha sido un acompañante del fracaso de las políticas de seguridad pública. ¿Se pierde el control del territorio? ¿Es un problema de seguridad nacional o es un problema de seguridad pública? Fuerzas Armadas avanzan y recuperan terreno. Solo eso hacen, para permitir que las policías hagan seguridad pública. Limpian. Las policías después devuelven el terreno a los ciudadanos. Esa es la seguridad ciudadana. Ahí hay tres enfoques concretos. Y el Estado interviene con servicios públicos, clínicas, más educación. Esa es seguridad humana. Cuando se habla de integralidad en seguridad, se refiere a eso, a cómo integrar los diferentes conceptos y los diferentes ámbitos con las diferentes doctrinas de seguridad en una estrategia global. Lo importante acá es que lleguemos a formular un gran acuerdo nacional. Sí, señor. Gobierno, sectores de los demás órganos del Estado, órgano judicial, fiscalía, empresa privada, todos los elementos disponibles, las municipalidades, para poder lograr un solo objetivo, que es bajar la delincuencia en el país y darle seguridad a nuestros pobladores. O sea que eso, sin ese gran acuerdo nacional y sin esa, afinidad de criterios entre todos los componentes, todos los operadores políticos del país, muy poco podemos hacer. Necesitamos, sin duda alguna, construir un gran acuerdo nacional para el desmontaje de la violencia. Este sería el tercer gran acuerdo en El Salvador. El primero es el de 1821, el segundo el de 1992, los acuerdos de paz, y este sería un tercer gran acuerdo. Y a mí me parece que el presidente Sánchez Serén le está apuntando a eso. En los próximos días va a dar más información sobre precisamente cómo se va a articular, o sea, al más alto nivel y de una manera seria, él al frente de este tema, para llegar a ese gran acuerdo de nación, el cual necesitamos nosotros para poder tener políticas de seguridad que se deban observar, obligatoriamente, sin distingos políticos, ideológicos, y necesitamos planificar el tipo de país al que nosotros vamos. Eso es maravilloso desde arriba. Yo voy a hacer un planteamiento. No, pero es que no solamente desde arriba, porque eso es absolutamente popular. Pero gracias, te lo voy a plantear. Es que no se está pensando que un grupo de iluminados de repente venga y analice o haga otra comisión como la que tú decías más. No. Esto se está pensando que se debe de bajar a los gobiernos municipales, que se debe de bajar a las iglesias, a los medios de comunicación, a los empresarios y a todas las fuerzas vivas del Salvador. Y entonces desde ahí ya nos comprometemos entre todos para poder sacar adelante este país. Porque te puedo dar un insumo, a lo mejor le sirve. A ver. Sin la participación comunitaria en la gestión de la seguridad pública, claro, no es viable. Y comparto eso, la territorialidad de lo que tú hablabas.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de territorialización de la seguridad pública? De organizar mesas barriales en las cuales la población asume, hace propia la gestión en el diseño de la construcción de la política pública territorial. ¿Qué quiere decir eso? Los que saben dónde, cuándo, cómo y qué tipo de delitos se cometen en el barrio son los que viven ahí. Efectivamente. Entonces, puede ser sensacional lo que me estés hablando de una comisión presidencial, pero si eso no termina en lo local, en el barrio, con la gente, eso no es viable. Yo soy de la idea de la policía comunitaria también. Eso es el modelo. Porque, miren, si al pandillero, si al que está metido en la violencia, le eliminamos la movilidad territorial, ya logramos bastante. Y eso se necesita, sin duda alguna, que los barrios se comprometan como tal. Y solamente hago un comentario. Dijo Cañas que no le da temor ver un soldado con un M16. ¿Y qué temor le va a dar si él fue guerrillero? Pero es que no le da temor a los delincuentes también. Primero porque el M16 es absolutamente infuncional en la lucha urbana. Necesitas un arma, tal vez de un Pero eso lo sabes tú porque... Y lo saben los delincuentes también. Ir estructurando políticas y estrategias que nos lleven a realmente a lograr que la delincuencia cada día se reduzca más. Yo creo que hay que actuar inteligentemente. A mí nunca me pareció la tregua que se hizo entre pandillas, pero yo creo que hay que explorar también esa posibilidad de llegar a un arreglo político, digamos, con esta gente, pues, porque para que ellos abandonen de verdad el ámbito delincuencial. Habrá que hacerlo de manera que no se viole la ley, tendrá que ser transparente, tendrá que ser de cara a la población. No hay que olvidar que esta es una sociedad criminógena, es una sociedad que padecemos violencia, estamos enfermos de violencia, hay que trabajar mucho en el tema de prevención en sentido estricto. A mi parecer, este gobierno le quiere apuntar a algo diferente. Primero que él se pone al frente como tal. O sea, ¿cuál fue el problema de la tregua? Yo siempre dije que la tregua fue el hijo ilegítimo de Mauricio Funes, porque nunca reconoció que realmente la tregua había nacido en su despacho oficial. O sea, no lo reconoció. Es el hijo ilegítimo. Jesucristo y el Evangelio sigue cambiando vidas. Y yo lo creo firmemente. La prevención en sentido estricto es aquella que se anticipa a la formación de las conductas violentas, de manera que toda política de prevención debe incidir en los hábitos de crianza, tiene que revisar el fundamento de los mandatos sociales y socioculturales que refuerzan y reproducen la violencia, tiene que incidir en la desigualdad en el manejo del poder entre géneros, tiene que contribuir a formar resiliencia en toda la cantidad de niños y niñas maltratados de este país, tiene que buscar procesar el duelo histórico de este país, que es grande por la cantidad de muertos que todos tenemos encima, y debe contribuir a reducir la distorsión de las praxis políticas y religiosas que también contribuyen a la violencia cuando se deforman. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.